Resolvamos el siguiente problema sobre corriente eléctrica, tiene que ver con circuito. Dice, ¿cómo se tienen que asociar tres resistencias de 6 ohmios cada una de manera que la resistencia equivalente del conjunto sea de 9 ohmios? Nos preguntan además cuál de las tres resistencias disipa más energía debido a esa configuración. Y la tercera pregunta dice, ¿y para que sea la resistencia equivalente de 4 ohmios, cómo se debería configurar? Bueno, entonces para la primera parte, así debe ser el sistema para que la resistencia equivalente sea de 9 ohmios. Entonces fíjense, aquí tenemos la resistencia R1, R2, R3, y este circuito entonces sería este, ya que esta R1, R2 están en paralelo, sería entonces R1, 2, y esta sería R3. Por lo tanto, la resistencia equivalente no es más que la suma de esto, porque este sistema está en serie, ¿no? Es decir, necesitamos calcular R12 para luego sumarse a la R3 y así calcular la resistencia equivalente. Entonces, R12 se debe determinar mediante el modelo matemático de resistencias en paralelo, que es así, ¿cierto? Aquí 1 sobre 6 más 1 sobre 6, recuerden que R1 vale 6 y R2 también vale 6. Esto es una suma de fracciones homogéneas, nos haría 2 sobre 6. Por lo tanto, R12 va a ser igual a 6 sobre 2, es decir, 3 ohmios. Esto es 3 ohmios, esto es 6, y nos va a dar entonces que valdría cuánto, 9 ohmios. Así debe configurarse el sistema. Vamos ahora con la parte B, dice cuál de las tres resistencias disipa más energía. El modelo de energía es este, ¿no? Quiere decir entonces, como las resistencias son iguales, disipará más energía aquella que tenga mayor intensidad. Fíjense, porque este es lo que lo va a hacer diferente. Entre mayor intensidad tenga la resistencia, disipa más energía. Entonces aquí tenemos el por qué. Dice, como las tres resistencias son iguales, disipará mayor energía aquella que por la que circule mayor intensidad de corriente. Listo. Pero vamos a ver cuál de las tres es, porque este es el por qué. Entonces, la intensidad del sistema me voy a devolver de aquí hacia allá para hallar entonces la intensidad 1, la intensidad 2 y la intensidad 3. De resolviendo fíjense, tenemos que la intensidad no es más que el voltaje sobre la resistencia equivalente. Con este vamos a calcular entonces, cuando calculemos será igual entonces al I3 y al I12. ¿Por qué? Porque este sistema está en serie, entonces calculémoslo. B es B porque no nos lo dan y la resistencia equivalente dijimos que era 9, entonces sería B sobre 9. Quiere decir entonces que el I12 es B sobre 9 y el I3 también sería B9. Ya tenemos el valor de la intensidad de esta, de la R3, que es B sobre 9. Faltaría calcular el I1, ¿cierto? Y el I2, y luego pues comparar esas tres intensidades y verificar cuál de las tres tiene mayor, disipa más energía. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a hallar entonces para esta, porque esta es la que necesitamos resolver porque ya tenemos I3, cuál es su voltaje. Y el voltaje para el B12 sería I12 por R12. Quiere decir entonces que I12 lo tenemos que es B sobre 9 y R12 lo tenemos que es 3. Es decir, si hacemos esta operación nos daría B sobre 3. Como esta resistencia, eh, nos volvemos acá, están en paralelo, tendrán que B1, ¿sí? Sería B sobre 3 porque generarían el mismo voltaje, y B2 también sería B sobre 3. Con esto calculemos entonces el I1, que es el voltaje que es B3 sobre la resistencia 1 que es 6. De ese mismo modo también tendremos el I2 porque tiene el mismo voltaje y obviamente el mismo valor de la resistencia. Esto daría entonces B sobre 18, es decir, esto sería B sobre 18 y esto sería B sobre 18. Entonces, al comparar las tres intensidades, esta es igual a esta, pero la de I3 tiene mayor valor porque es B sobre 9, tiene un menor denominador, por lo tanto su intensidad es mayor. Entonces, esta resistencia es la que disipa más energía porque tiene mayor intensidad. Pasemos entonces a la parte C
y vamos a configurar ahora el circuito para que la resistencia equivalente sea 4 ohmios. Entonces tendremos de esta manera. Este es R1, R2, R3 y este circuito sería este, donde este es R12 y este sería R3. R12 lo podemos calcular fácilmente porque es la suma, porque es un sistema en serie, entonces sería ¿cuánto? 12 ohmios. Ahora, como este circuito está ahora en paralelo, entonces 1 sobre la resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre 12 más 1 sobre 6. Esta expresión la voy a multiplicar por 2 para que me dé 2 sobre 12 y al sumarlo 1 con 12 nos da 3 sobre 12. Por lo tanto, la resistencia equivalente nos dará ¿cuánto? 4 ohmios, que es dividir 12 sobre 3. Chicos, ahí finalizamos el problema. No olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.